Buen día, profesora. El día de hoy presentamos el taller práctico de producción con simulación general de la empresa Pollos El Dorado. Mi compañera Carila Díaz Triana y quien le habla, Jessica Paula Cagua González. Bueno, lo que se quiere es compartir el diagnóstico de esta empresa que está ubicada en Duitama, Boyacá, que esta empresa es un referente regional en el sector avícola con más de 50 años de trayectoria y en esta presentación pues se revisa lo que es su historia, su modelo de negocio, sus fortalezas, sus retos, sus indicadores y se hace un análisis comparativo también con otras competidores del sector. Se hace un diagnóstico, una propuesta de solución y una simulación de riesgo. La idea es también comprender cómo se encuentra hoy la empresa y cuáles son sus principales cuellos de botella que debe superar para seguir siendo competitiva y de esta manera pues crear una propuesta de solución y una simulación de lo que haremos nosotros. Em, Empezamos con el diagnóstico inicial de la empresa o como un panorama general, y es que esta empresa nació en 1971 como una pequeña granja de solamente de pollos y huevos, y durante los años 80 ya se empezó a consolidar como sociedad limitada y luego se amplió su capacidad con nuevas granjas. Hoy cuenta con la planta de beneficio moderna que es reconocida por el INVIMA como tipo de exportación, lo que le permite pues garantizar unos estándares de calidad superiores y abrir la posibilidad de llegar a mercados más amplios. Respecto al diagnóstico de la empresa, tiene una producción aproximada de 1,4 millones de aves al mes, es decir, unas 55.000 aves al día. Y el sector avícola en Colombia pues, es muy competitivo con márgenes de rentabilidad ajustados y empresas de gran escala. Por eso, Pollos El Dorado debe enfrentar dos retos principales. El primero es el aumento de los costos de insumos como el maíz y la soya, y el segundo es la necesidad de mantener prácticas sostenibles para diferenciarse en el mercado. Respecto al modelo de negocio y la organización, entonces cuenta con un modelo integrado, es decir, que se encarga de crear, de procesar y de comercializar el pollo directamente. Su equipo de liderazgo está conformado por un médico zootecnista como gerente general y un ingeniero industrial y que es el encargado de la planta. Además, un aspecto pues muy importante o interesante es la existencia de COP Dorado, que es una cooperativa de empleados que genera un bienestar laboral y compromiso, lo cual se traduce pues, en una menor rotación de personal y una mayor productividad. La excelencia operacional es que Pollos El Dorado ha enfocado sus esfuerzos en la excelencia operacional, cuenta con unas certificaciones HAP de seguridad alimentaria y unas granjas de bioseguras por parte del ICA. Pero su gran innovación ha sido eliminar los antibióticos como promotores de crecimiento en la dieta de los pollos, reemplazándolos por unos aceites esenciales. Esto no solo va a garantizar un producto más sano y rico en antioxidantes, sino que también pues, le da un elemento diferenciador que lo va a ayudar frente a otros competidores más grandes. Respecto a la producción y al procesamiento, el ciclo de producción dura 43 días, es decir, que un pollito de apenas 30 gramos llega a pesar alrededor de 1,7 kilos, y actualmente el 60% de la producción proviene de granjas propias y el 40% de proveedores externos. Un aspecto muy positivo es que su tasa de mortalidad está entre el 3 y 4%, bastante mejor que el de promedio nacional, que es del 10%. Esto refleja pues el buen manejo sanitario y productivo con el que ellos cuentan. Respecto a los costos de producción, en cuanto a los costos, la alimentación pues representa el 65 y el 75% del total debido a que depende del maíz y la soya, que son insumos importados. El pollito de un día representa entre el 12 y 14% y la mano de obra entre el 7 y el 10%. Esto pues va a demostrar que los costos son muy sensibles al precio de los granos y al dólar, lo que impacta directamente pues a la rentabilidad. Em, Respecto pues a lo que es la logística y la distribución, la logística se apoya pues en una flota de transporte propia y en puntos de venta ubicados en Boyacá y en Los Llanos. En Boyacá
pues las entregas se hacen de forma inmediata, mientras que en los llanos sí se tarda entre 48 y 72 horas. Un riesgo importante pues es la dependencia del transporte refrigerado y del diésel, lo que puede complicarse en situaciones de bloqueos o de pares, que más adelante se explica pues un poco mejor. Respecto a los indicadores claves, es que, pues, en general lo que se dice es que estos indicadores, o los más relevantes, es que produce 1,4 millones de aves al mes. El 60% pues proviene de granjas propias y mantiene una baja mortalidad y busca ser autosuficiente en la producción de pollitos pues en los próximos años. Respecto al benchmarking y pues sus competidores, mm, la principal competencia para Pollos El Dorado es McPollo, que pues si se compara es que la diferencia en escala es clara, mientras que pues El Dorado procesa unas 55.000 aves al día, McPollo llega a unos 150.000 y que además tiene pues más de 160 locales en todo el país y supera el billón de pesos en ingresos. Esto lo convierte en lo que ya se decía en el líder indiscutible del mercado nacional. El diferenciador competitivo es que Pollos El Dorado pues no compite directamente por volumen, sino por diferenciación. Su fortaleza está en ser pioneros en el pollo cero antibióticos, un atributo pues que es más valorado por los consumidores que buscan alimentos mucho más saludables. Se continúa con los principales cuellos de botella y que a pesar de sus fortalezas, la empresa pues enfrenta unos cuellos de botella bastante importantes y el primero es depender de proveedores externos para el 40% de los pollitos, es decir, que el resto lo compra a competidores o a proveedores. Entonces el riesgo de esto es que si los proveedores deciden no vender, que va a ser su competencia directa, la producción se va a frenar. Esto se ve reflejado en la fluctuación de los precios y va a elevar los costos de la materia prima. Entonces va a haber un posible desabastecimiento por restricciones sanitarias o por logística. El segundo son los costos de alimentación, como ya lo dije anteriormente, que representa el 65 y el 70% del costo total. El problema del maíz y de la soya, que son los insumos principales, al ser importados, pues se va a depender de lo que es el precio internacional y del dólar. Los riesgos es que con las subidas de precios, pues se depende del mercado externo y los bloqueos logísticos, pues que también retrasan las entregas. El siguiente, pues, es los fenómenos climáticos que se ve reflejado en la oferta y pues en el encarecimiento de los granos. El impacto de esto es que como la alimentación representa casi el mayor costo de producción, cualquier variación pues reduce drásticamente los márgenes de ganancia. El siguiente problema es la logística y el transporte o el refrigerado, y es que al ser un producto perecedero o requiere de una cadena de frío continua. Entonces los riesgos es que al enfrentarse a un paro, por ejemplo, de transportadores o a una escasez de diésel, pues va a haber unos retrasos en su distribución y también se enfrenta a una limitada capacidad de almacenamiento en frío, es decir, un riesgo de sobrecarga en cámaras. Por otra parte, también las distancias largas, por ejemplo, a otras ciudades aumentan en los tiempos de entrega, por lo cual muchas veces no se cumple con la cadena de frío continua y esto pues viene siendo un riesgo para ellos. Un ejemplo de esto es que en el 2024 FENAVI reportó que 25 millones de aves estuvieron en riesgo pues por bloqueos viales que impiden las llegadas del alimento balanceado. Esto se ve en el impacto de la pérdida de frescura y pues va a disminuir la satisfacción del cliente, por lo cual va a haber un riesgo de vencimiento del producto. Mm, Como siguiente es que se cuenta con una dependencia de la genética de multinacionales. Em, Ellos dependen simplemente de otros países, como lo es con la genética de las razas COP,
Ross y Hurban, es decir, que esta línea de engorde no se produce en Colombia y se depende de de estas importaciones. Los riesgos es que pueden haber restricciones sanitarias o internacionales, que pueden haber retrasos en los vuelos o en las aduanas, lo que va a afectar pues la llegada de lotes de las reproductoras y lo más importante son las variaciones del dólar que van a encarecer estas importaciones. Este cuello de botella es estratégico y pues limita la independencia productiva de la empresa. También la capacidad de almacenamiento y de manejo de insumos. El problema del almacenamiento de concentrados y de productos en frío es limitado frente al crecimiento de de la demanda. Los riesgos es que los inventarios ajustados se retrasan pues por los alimentos, es decir, que los pollos no alcanzan un peso óptimo para salir a su venta. El impacto es que hay una ineficiencia en el ciclo de engorde y un posible desperdicio por por una saturación de la infraestructura. Este cuello de botella es operativo, lo cual afecta la fluidez del ciclo de producción y de venta. Eso como principal en la etapa uno. Ya en la etapa 2 es la propuesta de solución con un valor agregado que eh, como ya lo venía diciendo, Pollos El Dorado pues tiene un modelo integrado que es de producción, de incubación, de planta de beneficio y de distribución propia. El problema es que pues se enfrenta con los altos costos de insumos, la dependencia externa y los riesgos logísticos y pues la meta que se quiere con esta propuesta es agregar un valor con soluciones que refuercen la eficiencia, la sostenibilidad y la confianza del consumidor. Se puede resaltar que la propuesta no es reconstruir, sino que mejorar lo que ya está en funcionamiento. Respecto a la cadena de valor, explica que se tomó como base el modelo de Porter, es decir, que como actividades primarias se cuenta con la logística de entrada, la producción logística, la producción, la logística de salida, el marketing de ventas, y el servicio al cliente. Como actividades de apoyo se cuenta con la infraestructura, el recurso humano, la tecnología y el desarrollo. Respecto a la logística de entrada, es que el riesgo, pues como ya lo venía diciendo, de los costos de alimentación, que se va a depender de las importaciones entre el 65 y el 70%. Entonces, respecto a eso, se plantea una propuesta de valor que es mejorar el índice de conversión alimenticia, es decir, que los pollos necesiten menos alimento para ganar más peso. El siguiente es el uso de fitobióticos y aceites esenciales que ya están implementados para reducir los antibióticos y mejorar la digestibilidad. El impacto esperado con esta propuesta es que haya una menos dependencia de lo que son los precios internacionales. Por otra parte, respecto a la producción y procesamiento, la capacidad actual es de 898.000 pollos por ciclo y pues la mortalidad, como ya lo dije, es muy baja, del 3 al 4%. Está bien, pero puede bajar con sensores y con un control ambiental. El valor agregado son aves con una trazabilidad genética y por otra parte, el procesamiento sin antibióticos, también se tiene una propuesta que es la digitalización de control ambiental con la automatización del engorde para que haya una mayor homogeneidad en los lotes. Ay, espero que ya. Muy buenas tardes, profesoras y compañeros. Mi nombre es Cari Díaz y en este caso les voy a hablar de la logística de salida, marketing y ventas. La empresa de Pollos El Dorado utiliza una flota de transporte de ellos mismos, lo que quiere decir que tienen sus propios camiones, esto para garantizar sus entregas y además su servicio de entrega a domicilio mediante rutas estratégicas para llevar su producto a cada punto de venta. Esta presencia local y distribución permite al Pollos El Dorado fidelizar más con sus clientes, ya que fortalece aquella alianza comercial que se tiene, ya que la propuesta de valor de la marca se basa en calidad, higiene y sobre todo sabor de la casa. Este compromiso con la seguridad alimentaria es aquel activo intangible de la marca para maximizar su valor de Pollos El Dorado. Ahora hablemos de aquella gestión de recursos y tecnología. La cultura organizacional de la empresa de Pollos El Dorado se basa en aquel bienestar unilateral laboral y sobre todo el trabajo en equipo. La implementación de nuevas tecnologías a la empresa no es solo una cuestión de actualización de software y hardware, sino aquella adaptación del equipo humano a estas innovaciones. Y la adopción de estas nuevas tecnologías no busca reemplazar al trabajo de las personas en este caso, sino que busca definir aquellas funciones y optimizarlas.
Al automatizar las tareas repetitivas, los empleados o los colaboradores pueden enfocarse en unas actividades de mayor valor, como por ejemplo la supervisión de sistemas, el análisis de datos y la optimización de los procesos. Esto quiere decir que tanto el desarrollo como las capacitaciones de los personales también es igual de valiosa como implementar y tener una nueva inversión en tecnologías. Vamos ahora con las políticas de mejora. Las siguientes políticas de mejora están diseñadas para capitalizar aquellas fortalezas de Pollos El Dorado y disminuir aquellas vulnerabilidades que presenta la empresa. Cada propuesta contiene un análisis para poder realizar aquella comparación entre el antes y el después con la implementación de la estrategia, siempre para un mejor desarrollo. Hacemos por la automatización de procesos y la ganadería de precisión. En este eje es fundamental, ya que la automatización de procesos es clave para la mejora de las empresas y en este caso para que sus herramientas sean más efectivas en su productividad. La propuesta consiste en aquella implementación gradual de sistemas de ganadería de precisión y automatización en las granjas. Esto quiere decir que se busca implementar se incluye aquella instalación de sensores del Internet de las Cosas para monitorear en tiempo real aquellas variables como por ejemplo la humedad, el consumo de energía, el agua, el alimento, el peso de animales y etcétera. Vamos ahora con la sostenibilidad y gestión de residuos, en este caso como la economía circular. Bien, en este punto se propone aquel diseño e implementación de un sistema de gestión de residuos sólidos que transforme aquellos residuos orgánicos en productos de valor. Por ejemplo, antes los residuos orgánicos se gestionan como un problema ambiental generando costos y riesgos sanitarios y con este sistema después aquella implementación del sistema de compostaje y reduce el volumen total de residuos en un 50% y además de ello disminuye olores y aquel riesgo de propagación de enfermedades. Vamos con la tercera. Esta es la eficiencia energética o con energías renovables. En este caso tenemos que tener en cuenta que el consumo de energía es un costo operativo bastante significativo en las granjas avícolas, especialmente para la iluminación, la ventilación y la climatización. En este caso la propuesta incluye aquella inversión en fuentes de energía renovables como por ejemplo la implementación de paneles de solares y también aquella adecuación en el cambio de bombillos, esto es para que sean más eficientes y la mejora de aquel aislamiento térmico de los galpones. Bien, ahora seguimos con la cuarta. Es aquella trazabilidad y confianza con la tecnología blockchain. En este caso es para capitalizar el diferenciador de calidad de la marca de Pollos El Dorado, lo cual propone la implementación de un sistema de trazabilidad de punto a punto para la utilización de esta tecnología y así ampliar la productividad. Bien, ahora vamos con nuestros impactos cuantitativos. En la siguiente tabla que vemos a continuación, consolidamos las proyecciones de aquellas propuestas explicadas anteriormente y se resumen en este cuadro de mando claro y conciso con aquel potencial de retorno de toda la inversión que nosotros estamos planteando. La implementación de estas propuestas de mejora no se limitan únicamente a la eficiencia y eficacia o a la reducción de costos, sino que también representa una inversión de las estrategias realizadas en la resiliencia y en la posición de la marca mucho más. Bien, seguimos con nuestra etapa 3. En nuestra etapa 3 vamos a analizar aquellos problemas centrales, riesgos y demás. Esto con el fin de poder cumplir con nuestras estrategias y con nuestras metas, que es aumentar el 20% de la utilidad, de la productividad en un plazo de aproximadamente 90 días. Esto es con el fin de responder a aquella demanda regional frente a la competitividad de las empresas en Duitama o mejor aún en Boyacá. Con ello posicionar a la empresa como líder en el sector avícola en el departamento, frente a las competencias. Vemos en esta diapositiva el árbol de problemas. En este árbol de problemas vemos cómo las raíces son sus principales causas y en la parte de arriba son las consecuencias o como también se conoce como aquellas cascadas, de cierta manera en las que se distribuyen el árbol de problemas. Vemos, por ejemplo, la falta de automatización, lo cual impide aquella recopilación de datos claves como por ejemplo el índice de consumo alimenticio de las aves, el peso específico y adicional a ello también vemos, por ejemplo, la limitada capacidad de distribución. ¿Esto qué quiere decir? Que al no contar con redes logísticas fuera de Duitama, Boyacá, de pronto no solamente también el departamento, sino por ejemplo podríamos tomar Cundinamarca y demás, esto nos podría ayudar a amplificar todas nuestras redes y así la productividad. Vemos en nuestra cascada también, en nuestras ramas de nuestros árboles, por ejemplo, la baja productividad, el incremento en el costo, la pérdida de clientes. En esto buscamos con estas estrategias que se están planteando poder fidelizar a estos clientes para no perderlos, mirar cada proceso desde el principio, aunque por
por más pequeño que a veces se llegara a considerar un proceso, puede que sea el importante y puede llegar a ser la principal causa en la cual nosotros podríamos llegar a trabajar para que éste mejore. Por ejemplo, también el deterioro de la imagen. ¿Qué pasa? Cuando un cliente se nos va, generalmente nuestra imagen también se puede llegar a deteriorar, porque deben haber motivos que no se están trabajando por el cual se van, y por ello la imagen de la empresa también está en riesgo. Teniendo en cuenta, también esto nos aumenta directamente a los ingresos, a la rentabilidad y demás. Seguimos ahora con nuestra simulación de escenarios y aquellas viabilidades que vemos en los plazos que tenemos estimados, como por ejemplo vemos en la imagen el corto plazo, el mediano plazo y el largo plazo. Esto se ve en 40, 90 y 120 días. ¿Qué podemos ver en el corto plazo? En el corto plazo nuestra viabilidad es limitada. Como lo vemos en la imagen, los cambios se limitan a ajustes súper instantáneos en el que un plazo de 40 días realmente no es viable para realizar todas estas estrategias y estas implementaciones. También tenemos que tener en cuenta que en un plazo tan corto tenemos que revisar nuestro flujo de caja, revisar nuestro dinero, porque hay inversiones que tenemos que realizar, como por ejemplo en las nuevas tecnologías, en la capacitación y demás. Con este tipo de inversiones tan instantáneas no se va a ver los resultados inmediatamente, ya que los resultados se van a ir viendo con el plazo de los días, en este caso en los periodos que tengamos nosotros de distribución. También vemos nuestro plazo de 90 días. Es una habilidad alta y estratégica. Para poder ver cambios rápidos lo podríamos hacer en un plazo más o menos estimado de 90 días, que son aproximadamente 3 meses. En esos tres meses, nos permite la implementación de aquella automatización como comederos, beberos automáticos. Sin embargo, también nos puede llegar a presentar una productividad de entre el 15 y el 18%, alineándose muy bien las estrategias que nosotras estamos implementando. Sin embargo, recomendamos muchísimo mejor también el tiempo estimado de 120 días a largo plazo, ya que es un periodo en el que podemos nosotras definir las estrategias, establecer las funciones, realizar las inversiones, mirar cómo estamos para ingresos, flujos de caja y demás, y con ello así podríamos llegar a ver realmente los resultados que se están implementando, ya que estamos dando un plazo específico para estas estrategias. Sin embargo, para poder establecer y poder realizar estas estrategias, tenemos que analizar aquellos posibles riesgos que podríamos tener tanto externos como internos. Entonces, en este caso, vamos a analizar aquellos riesgos externos. En los riesgos externos tenemos dos, principalmente como el riesgo legal y financiero y aquí el riesgo reputacional. Entonces, ¿a qué se refiere esto? Si nosotros vamos a realizar cambios y mejoras, nuestros clientes también van a ver de pronto estos resultados, como por ejemplo en el riesgo reputacional. Entonces podemos, como lo vemos en la imagen, podríamos llegar a tener la pérdida de confianza o una baja en la confianza por parte de nuestros clientes, como nosotros de proveedores, como por el cumplimiento, de pronto por esos cambios. Sin embargo, nuestro plan de mitigación para evitar esos posibles riesgos, que no significa que se vayan a presentar, sino que posiblemente pueda llegar a ser un factor, sin embargo, lo estamos teniendo en cuenta en este caso. Entonces, nuestro plan de mitigación es priorizar aquella transparencia mediante a nuestros clientes, con aquella tecnología o como blockchain en este caso, para poder reconstruir nuestra confianza, para mirarle, exponerlo en nuestros plazos. Tenemos un plazo de 90 días, de 120 días en el que vamos a ver estos cambios, vamos a ver que nuestros pollos vienen con mejor salud, tienen una mejor comida, tienen un mejor desarrollo, tienen una mejor cría, engorde y demás, y mejor también un proceso. Sin embargo, también les contamos nuestras nuevas tecnologías, cómo se van a ir estudiando, cómo les estamos teniendo en cuenta, porque así también es el valor agregado en esta empresa, poderles mostrar con transparencia los procesos que estamos llevando a cabo para así ofrecerles un mejor producto, ya que aquí el cambio se está haciendo para bien. Y ahora bien, con nuestros riesgos internos, pasaría exactamente lo mismo. Por ejemplo, la resistencia al cambio. Sabemos que no es fácil, como trabajadores podemos llegar a tener el miedo de que de pronto nos cambien, de que de pronto nos reemplacen, de que las nuevas tecnologías, de que de pronto es difícil, porque a veces existe ese miedo al cambio. Sin embargo, nosotros proponemos ese plan de mitigación, entonces capacitación integral, involucrar al personal, siempre comentarle, enseñarle, siempre es bueno estar abierto al cambio y siempre es bueno poder estar a la vanguardia de toda aquella innovación que se presente tanto en una empresa como en el ámbito laboral como en la vida personal. Entonces todo siempre va siendo para bien. Vamos ahora con nuestras estrategias de mitigación. En estas estrategias tenemos 5. Las principales, como lo podemos ver en la diapositiva, tenemos nuestra tecnología gradual, nuestra capacitación continua, nuestra ampliación de canales de distribución, nuestra sostenibilidad productiva y también nuestra diversificación de insumos. Estas estrategias de mitigación son las que podríamos llevar a cabo para llegar a mitigar todos los riesgos que hablamos anteriormente, y que son aquellas que si llevamos a cabo mediante también este plazo de tiempo nos pueden llegar a dar un buen resultado. Por ejemplo, nuestra sostenibilidad productiva. Al implementar también consumos buenos, saludables con el medio ambiente, nosotros nos cuidamos y cuidamos a nuestra sociedad. También tenemos una responsabilidad social. Podríamos hablar de nuestra ampliación de canales de distribución. Tenemos en cuenta que distribuimos a Duitama
y también algunos municipios de Boyacá. Pero ¿qué tal si podríamos distribuir para Cundinamarca? Podríamos abrir una central en Bogotá. Sé que es una inversión grande, pero al automatizar todos esos procesos desde la crianza del pollo, podríamos llegar a abrir una nueva distribución. Vamos ahora con una parte súper importante que es nuestro plan de implementación. En este plan de implementación es poder llevar a cabo todo lo que acabamos de decir y lo que acabamos de nombrar. Entonces, ¿cómo lo haríamos? Lo haríamos en 3 fases. En la fase 1 de nuestro 0 a 60 días. En nuestra fase 2 de 60 a 90 días. Y en la fase 3 de 90 a 120 días. Vemos cómo cambia en este caso nuestro plazo de tiempo. Anteriormente hablábamos de 40 días, de 90 y a 120. En este caso hablamos de 0 a 60, de 60 a 90 y de 90 a 120. Entonces vamos teniendo más o menos un periodo de diferencia en cada fase como de 30 a 60 días aproximadamente, en la primera 60 y en las demás de 30 días de diferencia. ¿Esto qué nos lleva? Aquí este plan de implementación, como nosotros vemos las etapas en tiempo, vemos ahora cómo las vamos a ejecutar. En este plazo sería de esa manera. Entonces, de 0 a 60 días, como les decíamos anteriormente, ajustar todo lo que tendríamos que hacer inmediatamente. Bioseguridad, optimización nutricional, capacitación, lo que le podemos ofrecer a nuestros empleados inmediatamente. En la fase 2, instalación de automatización y nuevas tecnologías, como por ejemplo bebederos, ventilación, adecuación para nuestros animales, para nuestra cría, para que de esa manera pues se desarrollen muchísimo mejor. Y en la 3, que ya es de 90 a 100 días, vemos una implementación súper importante como por ejemplo el LOT. ¿Qué es el LOT? Aquel Internet de las cosas. Con ayuda de la IA y estas nuevas tecnologías podemos analizar de manera más sencilla, rápida y eficiente y confiable aquellos análisis de datos de todo lo que nosotros estamos implementando, cómo nos está resultando. De esa manera podríamos llegar a ser más precisos y concisos y rápidos para poder dar objetivos y soluciones a todo lo que nosotros estamos presentando. Entonces, como le dice la diapositiva, el plan de mejora conlleva riesgos que la empresa en este caso debe mitigar proactivamente, que eran aquellos riesgos que vimos anteriormente. Entonces vemos este plan de investigación, vemos qué riesgos y vemos cómo los podemos solucionar. O sea, que de cierta manera hay una muy buena planificación en este caso. Vamos ahora con la defensa del plan ante la Junta Directiva. Entonces, como equipo hemos diseñado todo un plan estratégico y de planificación para poder implementar estrategias nuevas que puedan llevar a la empresa sí o sí a su mejora y para incrementar un 20% mínimo en su productividad. Entonces, como vemos más o menos en una productividad de 90 días sería una productividad a mediano plazo. Entonces nosotros venimos a exponerles este caso que vemos con estrategias, riesgos y demás, aquellos procesos que podríamos hacer para mitigar estos riesgos y poder implementar y aumentar un 20% la productividad. Para que sea un 20% es un aumento bastante grande, solamente en 90 días. Entonces es un plan que se podría realizar de buena manera, exitosamente. Y concluimos en este trabajo tan importante y especial para nosotras que hemos realizado que Pollos El Dorado cuenta con muy buen potencial para poder llegar a ser la empresa número 1 a nivel de Duitama, Boyacá. Esto, aunque ha venido llevando una muy buena trazabilidad y posición en el mercado, si queremos llegar a ser los números 1, podríamos llegar a implementar todas estas estrategias que nosotras estamos diciendo en este trabajo o estas medidas propuestas de una manera gradual y sostenible. Esto quiere decir que para el éxito futuro de la organización dependerá de la capacidad para articular estas medidas, limitar aquellos riesgos, poder llegar a destinar de manera sostenible, de manera adecuada, de manera financiera cada recurso para que con ello veamos oportunidades en todo nuestro entorno, garantizando su permanencia y su posición en el mercado. También vemos como en nuestra propuesta de solución resaltamos la importancia de la cadena de valor, como implementando nuevas tecnologías, nuevos cuidados y demás con estas estrategias, nuestra cadena de valor puede llegar a ser un punto esencial de inicio para el que podamos partir para implementar estas mejoras y aumentar nuestra productividad del 20%. Por último, queremos agradecer de una manera muy cordial a la profesora en este caso por nuestra guía, por nuestra ayuda y por todo el material que nos dio para por nosotros poder llegar a desarrollar este trabajo tan especial y a todos nuestros compañeros si en caso tal nos están escuchando. Así que muchísimas gracias, les deseamos un buen día. Hasta luego.